Este es un repaso de un examen que nosotros ya vimos en clase y que yo necesito que sepan las partes más importantes de ese examen. No es una explicación desde el principio, sino que es como una anotación de las cosas más importantes que tienes que saber. Empiezo con el primer punto. Este punto era sobre el volumen de 3 cubos, uno encima del otro. 3 cubos que tienen tamaños diferentes, uno más pequeño que el otro. Era del lado L, del lado L cuartos y del lado L medios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que recordar? Que el volumen de un cubo no es... El volumen de un cubo es base por altura por profundidad, ¿listo? Pero que el volumen de un montón de cajas o de cubos hay que hacerlo individual. Encuentra el volumen de cada cosita y lo sumas. No lo hagas en una sola suma de lados al cubo, sino que lo haces en 3 momentos diferentes. Supongamos que este tiene lado 2, otro cubo más grande tiene lado 4 y otro cubo más grande tiene lado... tiene el lado 2, otro cubo más grande tiene lado 4 y otro cubo más grande tiene lado 8. Entonces el volumen de cada uno sería el siguiente. El volumen de cada uno sería el siguiente: el volumen del 2, del lado 2, el volumen del lado 4, el volumen del lado 8. ¿Qué significa eso? Que el volumen del lado 2 va a tener su propio volumencito, que es 8, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. El volumen del lado 4 va a tener 4 por 4, 16 por 4, 64. Y el volumen del lado 8 es 8 por 8 por 8, que es 512, es el cubo de 8. Entonces, ¿cuál es el error? El error es alguien que diga que va a sumar estos 3 lados, que daría 8 y 4, 12 y 2, 14 a la 3. Está mal. Tienes que hacerlo de cada cubito. Bueno, ese es el repaso del primer punto. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con caras pintadas. Caras pintadas de un cubo. Entonces, ¿qué tienes que recordar? Que si a vos te están preguntando por 3 caras pintadas, 3 caras pintadas se encuentran en los vértices. ¿Y cuántos vértices son? 8. 2 caras pintadas se encuentran en las aristas. ¿Y cuántas aristas son? 12. Y una cara pintada se encuentran en el centro de las caras de los cubos. Y hay 6 caras. 12 aristas y 8 vértices. Pero no significa que entonces las respuestas son 8, 12 y 6. No, eso depende del cubo. Aquí solamente voy a pintar, por ejemplo, la cara principal, pues la primera cara, una de las caras de un cubo cualquiera. Entonces vamos a hacerle unas divisioncitas aquí rápidas para que tú me entiendas esto, para que repasemos esto. Esto es un repaso, no es una explicación desde cero. Listo, entonces esta es la cara frontal de un cubo que tiene divisiones de 1, 2, 3, 4 y 5 cubos por cada lado. Entonces, si es de 5, en total va a tener 5 por 5 por 5, 125 cubos, de los cuales 8 tienen 3 caras pintadas. La multiplicación para las 2 caras pintadas serían estos 3 que están sobre esta arista, sin contar por supuesto las esquinas, estos 3 por 12. Y la multiplicación que haces para una sola cara pintada sería esta gente. Estos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el cuadrado de este número por 6 caras que tiene el cubo. Ok, ahora sigue un repasito de conjuntos. Cuando a vos te digan la siguiente frase, por ejemplo, todos los atletas son deportistas.
y te digan otra frase así, por ejemplo, algunos atletas son músicos. Eso parece que no fuera de conjuntos, pero eso se representa con conjuntos. Hay que escribir lo siguiente. Mira, todos los atletas son músicos. Esto tiene una representación en conjuntos de la siguiente manera. Adentro estarían los que estamos llamando atletas. Y afuera estamos poniendo los que se llaman deportistas. Así se dibuja todos los A son B. Y algunos atletas o músicos, recuerda que tiene una intersección así, siendo esta gente los músicos. Listo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son las siguientes. Que existen músicos que no son deportistas, que existen deportistas que no son atletas, que existen atletas que no son músicos. Todas estas regiones te las pueden preguntar, que existen atletas que son músicos y deportistas, pero casi siempre te preguntan esta, existen músicos que no son deportistas. Entonces, la clave es hacer bien el diagrama. Bueno, ahora vamos a evaluar tablas de efectos, es decir, cómo evaluar el efecto de la memoria RAM en un computador, por ejemplo, en un sistema operativo, el sistema operativo, qué efecto tiene en un computador y la marca, qué efecto tiene en un computador. Entonces, te recuerdo que esto es un repaso. Entonces, ¿qué te tengo que recordar? Que si tú quieres evaluar la memoria RAM, esa característica diferente y lo otro igual. Entonces vamos a buscar quiénes tienen esta característica diferente y el mismo sistema operativo y la misma marca. Entonces mira, este por ejemplo tiene esta memoria RAM. Acuérdate que estamos buscando diferente, por ejemplo estos tres, diferente memoria RAM, pero que tengan la misma característica del sistema operativo y la misma característica en marca. ¿Qué significa? Que su capacidad, por ejemplo, la velocidad que tenga el computador 1 con respecto al de 3 y al 5 va a ser solo y específicamente debido a la memoria RAM, porque no va a ser por el sistema operativo ni por la marca, porque tienen la misma los otros. Esos serían los tres computadores que debes seleccionar si vas a evaluar la memoria RAM. Por ejemplo, ¿cuáles computadores podríamos seleccionar para evaluar el sistema operativo? Entonces, como siempre, debes tener sistema operativo diferente y todas las otras cosas iguales. Mira que Linux solamente lo tiene este computador, o sea que mínimo hay que seleccionar este. Y este viene acompañado de estas características. ¿Cuál es la clave entonces? Que busquemos quién más tiene estas dos mismas características pero diferente sistema operativo. Por ejemplo, mira que tiene las mismas características pero diferente sistema operativo. Y miremos a ver, esta tiene las mismas características pero diferente sistema operativo. Mira que aquí están los tres sistemas operativos distintos y la misma memoria RAM y la misma marca. Listo, entonces los computadores 6, 7 y 8 evaluarían el sistema operativo. Bueno, ahora hablemos un poquito más de gráficos versus promedio, o sea, promedio y gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cantidad de estudiantes versus nota, por ejemplo. Cuando te digan versus es porque esto está en el eje X. Entonces son los estudiantes y esta es la nota que están sacando. Entonces, por ejemplo, 2 lo sacaron 6 estudiantes, 5 sacaron más o menos 7. 10 de nota lo sacaron ¿cuántos? 8. Y 8 de nota lo sacaron 9 estudiantes. Entonces, si a vos te piden encontrar el promedio,
que hay en ese grupo, entonces ¿qué es hacer? Una suma de las notas dividido el número de estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer acá. Así. Es el promedio va a ser igual a la suma de las notas. Vamos a sumarlas. Entonces, 6 estudiantes sacaron 2. O sea que es 2 más 2 más 2, 6 veces. O sea, 2 por 6 más. 5 de nota lo sacaron 7. Entonces es sumar esa cantidad de veces o la multiplicación. Luego, como ya estás viendo, entonces sigue 10 por 8. Y luego, ¿qué sigue? 8 por 9. Entonces, esas son todas las sumas. Y las sumas, toda esa suma la tenemos que dividir por el número de estudiantes. No vayas a sumar todos estos números, solamente suma los números que corresponden a las barras. Es decir, aquí vamos a sumar 6. También hay que sumar los 7 que hay acá. También hay que sumar los 8 que hay acá. Y también hay que sumar los 9 que hay acá. Entonces eso genera un promedio. Una suma sobre un número de cosas. 2 por 6, 12. 7 por 5, 35. 10 por 8, 80. 8 por 9, 72. Esa suma sobre 6 más 7 más 8 más 9. Esto 7 y 8, 15, 9 y 6, 15 y 15 y 30, muchachos. Listo, 6,63 es el promedio. Así es como se encuentra el promedio con gráficas.